Buen día, te doy la bienvenida a esta breve exposición, el derecho a la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho va a comprender la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información. Además, no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. La libertad de expresión es un derecho fundamental que va a proteger la difusión de ideas por parte de individuos o colectivos sin temor a sufrir censuras o represalias. Este derecho se va a encontrar recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer lugar, pues vamos a tener en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, que nos menciona que todo el mundo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad a mantener opiniones sin interferencias y a buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio sin tener en cuenta las fronteras que se puedan presentar. En segundo lugar, encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6, que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a los derechos de un tercero, que provoque algún delito o que perturbe el orden público. Cabe mencionar aquí que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. También podemos encontrar en la misma Constitución, en el artículo 7, que es inviolable la libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otro medio y tecnología de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Es decir, que ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución, de los cuales ya he mencionado. Como observamos, esta libertad de expresión en México tiene 4 limitantes, y con respecto a esto me voy a referir a la ley de imprenta, donde nos va a mencionar los límites a la libertad de expresión. Es muy importante tenerlos en cuenta, pues es donde vamos a observar hasta dónde podemos llegar con nuestro derecho fundamental. Cabe mencionar que esta ley de imprenta ya es bastante antigua, sin embargo, para mí es bastante importante. En su artículo 2 nos dice cuáles son los ataques a la moral. En la fracción primera nos dice que pues son toda manifestación de palabra por escrito o por cualquier otra de los medios con la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores. La segunda fracción nos dice que es toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones o cualquier otro medio con el cual se ultraje u ofenda públicamente al pudor, a la decencia o a las buenas costumbres, o se excite a la prostitución o a las prácticas de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose o entendiéndose tales como todos aquellos que en el concepto público estén calificados de contrarios al pudor. La fracción tercera nos dice que es toda distribución, venta o exposición al público de cualquier manera que se haga de escritos, folletos, de canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas, papeles o de cualquier cosa de carácter obsceno que represente actos lúbricos. Después tenemos en el artículo 3 de esta misma ley que cuáles son los delitos que van a constituir un ataque al orden o a la paz pública. En la fracción primera tenemos pues toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente por medio de discursos, gritos, cantos, amenazas, manuscritos o de la imprenta, dibujo, litografía, etcétera. Todo que de cualquier manera tenga por objeto el desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país o con los que se injuria a la nación mexicana
o a las entidades políticas que la formen. La fracción segunda nos dice que es toda la manifestación o expresión que excite o provoque directa o indirectamente al ejército a la desobediencia, a la rebelión, a la dispersión de sus miembros o a la falta de otro u otros de sus deberes, que se aconseje, provoque o excite directamente al público en general a la anarquía, al motín, sedición o rebelión, o a la desobediencia de las leyes de los mandatos legítimos de las autoridades, que se injuria a las autoridades del país con el objeto de atraer sobre ellas el odio, el desprecio o el ridículo, o con el mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos colegiados, tales como el Ejército o la Guardia Nacional. Y la tercera fracción, que nos dice que la publicación o propagación de noticias falsas o adulteradas sobre acontecimientos de actualidad capaces de perturbar la paz o la tranquilidad de la República en alguna parte de ella, o de causar el alza o baja de los precios de las mercancías, o de lastimar el crédito de la nación, o de algún estado o municipio, o de los bancos que son legalmente constituidos. Y por último, la fracción cuarta, que nos dice que toda publicación prohibida por la ley o por la autoridad por causa de interés público o hecha antes de que ya la ley permita darla a conocer al público. Es por ello que para esto voy a mencionar el artículo 4 de la ley de la imprenta, en donde observamos las sanciones que pueden obtener en caso de violación de este derecho fundamental. El artículo 4 nos menciona que la persona o personas que fueran de los casos señalados en los dos artículos anteriores, en el 2 y 3 que ya he mencionado, impidan o coarten la manifestación de las ideas, sufrirán una pena corporal de 1 a 3 años de prisión y una multa de 500 a 5,000 pesos. Si quienes impidan o coarten la manifestación de las ideas desempeñan algún puesto público, serán además destituidos y quedarán inhabilitados para desempeñar empleos o cargos públicos y privados de derechos políticos por 5 años, además de cumplir con la pena corporal. En conclusión, podemos decir que el derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la prisión. Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios como por personas individuales que quieren imponer sus ideologías o valores personales callando a los otros. Pues aquí es importante resaltar, debemos de conocer bien este derecho y sus limitantes. Siempre tenemos que regirnos con rectitud y no incurrir en alguna falta de las que ya he mencionado. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo. Gracias.